Voy a tratar de empezar mi presentación. Decía Washington recién, hablando un poco de cómo se genera la riqueza, que a veces nos parece que la riqueza se autogenera, pero no se autogenera. Nosotros venimos al mundo sin nada, literalmente sin nada. Desnudos. Todos, no importa la cuna, todos venimos igual. Además, todos nos vamos igual también, ¿no? Eso es otro cantar. Entonces, generar riqueza no es una cosa, no es algo que sea por generación espontánea. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Y la ciencia económica, que es a lo que me dediqué, a lo que le tengo pasión, entre otras cosas, estudia ese tema como uno de sus leitmotivs principales. Entonces, si bien voy a hablar de crecer más con mayor equidad, porque la equidad también es importante, pero por lo menos desde mi punto de vista, la equidad es importante desde el punto de vista del nacimiento, que todos tengamos los mismos derechos a poder crecer como personas y preocuparnos por nosotros mismos y nuestros congéneres. No las otras ideas de equidad que son muy comunes en el mundo de hoy, vamos a sacarle a los ricos para darle a los pobres. Que además, entre paréntesis, hablan de Robin Hood, pero ustedes saben que en la historia de Robin Hood le sacaban a los ricos para dar a los pobres. ¿A quién le sacaba? A que cobraba impuestos, que los mataba impuestos. Al rey. ¿Ah? Y se les devolvía a quién? A los que se mataban trabajando y le cobraban impuestos. O sea que no es cierto que Robin Hood le sacaba a los ricos para darle a los pobres. Pero bueno, fueron cambiando las historias. ¿Por dónde arrancamos? Yo le voy a contar un poco qué es lo que enseña la disciplina que yo, a lo cual he dedicado mi vida profesional y mi pasión, porque para mí esto es una pasión. Ya estoy jubilado del banco, como decía Washington, 37 años trabajé ahí, más 5 años en un banco privado antes. Trabajé bastante. Y sigo con la docencia, que es mi segunda vocación. Bien, ¿se puede crecer más rápido? Parece que esa es la panacea. Hablamos en Uruguay estos últimos años, el año en campaña electoral, todos hablan de lo mismo. Hay que crecer más rápido. Sí, bueno, pero eso, como decía mi abuelo, que era zapatero y tenía 6 años de escuela, hay cosas que no son soplar y hacer botellas, que es un dicho que no sé si se sigue usando, pero se entiende. Bien, ¿qué nos enseña la ciencia económica? Ya sobre principios del siglo pasado, este fue un tema relevante en la teoría y también en la práctica. Ya esto tiene evidencia, no es solamente una historia. A través de estudios de varios economistas famosos, muchos premios Nobel incluidos ahí, el crecimiento depende básicamente de 3 variables, porque se equipara el crecimiento a lo que es la función de producción. ¿Sí? La función de producción tiene como 3 componentes que es lo que hacen crecer a la economía, al PIB o como le quieran llamar. La generación de ingresos, porque a veces confunden PIB con riqueza, y en realidad la riqueza es el doble, es el capital que es parte fundamental para poder generar ingresos, pero el PIB es el ingreso. ¿Cómo hacemos para crecer que nuestros ingresos se reproduzcan más rápido? Y poder ser también de algún modo equitativos, por lo menos en la concepción que yo tengo. Bueno, para crecer más rápido se requiere capital, acumulación de capital. No hay magia, hay que invertir. Maquinarias, equipos, tecnología, todo eso es lo que ayuda a crecer. En el caso de Uruguay, que tenemos una tasa modesta de crecimiento, es el principal factor de crecimiento es la acumulación de capital. Y hoy esa acumulación de capital en proporción a lo que es la generación de ingresos anuales o el PIB, como le llaman, el PBI o el PIB, es 17%. Y los economistas tienen consenso que con ese nivel de inversión no vamos a crecer más rápido. Tenemos que incrementarlo por lo menos arriba de 20 puntos del PIB por año. Bueno, hay que invertir.
Lo segundo que nos enseña la teoría del crecimiento económico es que el capital humano también hace crecer más. Al principio se hablaba, hace muchas décadas, del empleo, más trabajadores. Bueno, hoy en día, ya hace varias décadas, el concepto va montado hacia el concepto de capital humano, porque no es solo el trabajador, también es el capital de conocimiento que tiene ese trabajador, lo que hace crecer más la economía. Y eso es fundamental para economías a futuro, donde ustedes vieron que Uruguay en estos últimos 3 años muere más gente de la que nace. Y esa va a ser la perspectiva. Dentro de no muchas décadas vamos a ser 700.000 menos. Entonces, ¿cómo hacemos para crecer si va a haber menos fuerza de trabajo? Bueno, la única manera es de hacer crecer en esa cantidad de personas el capital humano, el conocimiento que tenemos como trabajadores. Y el otro elemento que hace crecer es lo que le llamaba Solow, que fue uno de los economistas que trabajó esto no solo en la parte teórica, sino también en la parte empírica, es la productividad total de factores, la total factor productivity, como se dice en mi modelo inglés. No sabemos bien qué es, tanto que Solow decía que es la medida de nuestro desconocimiento, de nuestra ignorancia. Pero sí sabemos que la combinación de trabajo y capital se potencia. Entonces, cuando esas cosas tenemos bastante capital humano y bastante inversión, eso además, el ingreso no solamente crece en proporción a lo que crecen estos dos factores, sino que crece más. Y eso se asocia a la productividad, también a la tecnología. Y déjenme contarles algo de la otra parte, crecer más, pero con ser más equitativos. Yo les decía, estudiando economía uno aprende que estos factores de producción que yo les mencioné reciben una remuneración en función de lo que aportan a la producción. No es que si soy, ahora que está de moda decir así, si soy un 25.000 pesistas, estoy aportándole a la economía 100 millones de dólares por día. No, es porque tengo baja productividad, porque tengo poco capital humano, tengo un empleo que no aporta mucho. Entonces, si nosotros queremos crecer con equidad, lo que tenemos que hacer es que nuestros compatriotas logren incrementar esa capacidad de producción. Y eso solo se logra con educación, en el sentido amplio. Entonces, tenemos que tratar de crecer más, pero también de educarnos más y mejor. Y si uno mira, para los que estudian los temas de pobreza, que no es mi especialidad, porque yo como trabajé en el Banco Central me dediqué a la política monetaria y a la regulación financiera, pero algo leo de estas cosas porque me importan, hay una regla. Si usted no tiene formación, termina ganando poco. Entonces, no es que lo están explotando más que a otro, es que usted no tiene capital humano, o sea, hay que ir por ahí. Como me gusta decir a mí, a veces un poco de manera confrontativa, lo otro es verso. ¿Cómo hacemos para crecer más rápido? Porque es muy lindo decir, el ministro de Economía se pasa repitiendo, ¿no? Mi colega Gabriel. Tenemos que duplicar la tasa de crecimiento, entonces, claro, él está encima de un volcán, ¿no? Porque tiene una situación fiscal complicada, tenemos déficit y además tenemos todos los que están, o muchos de los que están rodeando en el gobierno, tienen más fondos para gastar en esto y gastar en otro. O sea, entonces, el crecer más es como la panacea, porque no solamente vamos a pagar más empleo, más salarios, sino que además va a haber más recaudación fiscal. Entonces, es como la panacea. Pero el problema no es crecer más, porque si no caemos en lo de mi abuelo, soplarme y hacerme botella, no, el tema es cómo. Para ver el cómo tenemos que entender por qué se invierte tan poco. Entonces, ¿cómo hacemos para aumentar la tasa de inversión del país? Bueno, primero la estabilidad macroeconómica, que es como tener un país que no está bajo una tormenta. La estabilidad macroeconómica es muy importante. Cuando la tenemos, no la notamos. Cuando no la tenemos, es que la notamos. Ejemplo vivido, nuestros vecinos argentinos
todavía están luchando para tratar de salir de la tormenta, porque entraron en la debacle de déficit fiscales, hiperinflación, etc. Uruguay, por suerte, está en una situación mucho mejor, pero hay que cuidarla. Y el ministro Done, él está proponiendo, o ha propuesto, dos cosas que son bastante razonables. Una es mejorar la regla fiscal. ¿Se acuerdan que el gobierno anterior votó una ley, una regla fiscal? Hubo muchos detractores, hoy en día los detractores desaparecieron. En Uruguay, entre paréntesis, pasa mucho que cuando estoy en la oposición tiro piedras a lo que venga, y después cuando me toca hacer gobierno me viene la responsabilidad y las cosas que se estaban haciendo relativamente bien no las cambio, o trato de mejorarlas. Eso es lo que está pasando con la realidad. Lo mismo con la inflación. Tuvimos una política monetaria de resultados en los últimos 5 años. La oposición entonces se atacaba a eso y se le achacaba, entre otras cosas, el atraso cambiario que no le gusta. Pero resulta que ahora cambia el gobierno y me ponen de presidente del Banco Central un funcionario del Fondo Monetario Internacional que le gusta la política monetaria más ortodoxa que hay del planeta. Yo lo aplaudo, bien por él, porque eso nos va a ayudar. Pero no alcanza, la estabilidad macroeconómica no alcanza. Somos países pequeños, nosotros somos un país bastante pequeño en población, y además en población que va a decrecer, que ya está decreciendo. Entonces, si queremos producir más, tenemos que mirar para afuera. No hay economía pequeña que crezca mirándose los peligros. Esto también es algo que en la práctica se sabe que es así. Por lo tanto, tenemos que conseguir mercados, salir a buscar mercados. TLC, que decían que estaban fuera de moda. En los últimos, me estuve fijando antes de venir, en los últimos 12 meses, en el mundo se firmaron 6 TLC, algunos bastante grandes. Tenemos uno nosotros para firmar con Europa, la Unión Europea. O sea que no estamos fuera de moda. Es muy importante, porque si nosotros, ¿quién va a venir a Uruguay a producir algo para venderle a 3 millones de personas? Viene UPM porque provee al planeta de pasta de papel y hace una inversión enorme, eso sí, pero pensar en crecer hacia adentro fue un error. Lo metimos en la segunda mitad del siglo pasado y fue muy mal. La famosa teoría de la sustitución de importación. Bien, para que haya inversión, además, el que está jugando su capital tiene que ganar dinero. Si no gana dinero, tiene que lucrar, no es una mala palabra. Yo les pregunto a ustedes, aunque no sean empresarios, si tienen un ahorrito, no se lo donan al Estado. ¿No? En general, tratan de colocarlo y tener una renta, es normal. ¿Ah? Y además no es solo normal, es bueno. La inversión tiene todas las ventajas que hablamos. Pero si no es rentable, no funciona. Entonces, no hablemos de subir impuestos, que ya bastante altos son en Uruguay. En todo caso, habrá que pensar cómo bajarlos para que la inversión venga. Costos burocráticos, que en Uruguay todos sabemos lo que son. No se los voy a explicar. Y el ministro Done tiene una agenda de cosas para hacer ahí. Ahora anunció algo, todavía está en anuncios. Supuestamente en el presupuesto va a incorporar eso. Y tendremos más noticias y ojalá que sean buenas noticias. Por suerte, este tema de reducir los costos burocráticos ha empezado a ganar la agenda política. Ya en la campaña anterior hubo otros líderes que hablaron de este tema. Reformas que ya no son macro, sino que son a nivel micro. Tenemos un país que está más que hay mucha burocracia, está hiperregulado o mal regulado en muchas cosas, y eso encarece el costo de producir. El caso más notorio es el monopolio energético que tenemos de los combustibles. Hicimos una reforma hace unos años, nos quedamos por mitad de camino, dejamos el monopolio en manos de la empresa estatal, no tocamos otras partes de la cadena y eso quedó por la mitad. Pero todos sabemos que tenemos los combustibles más caros del planeta. Y si bien el combustible
y los costos en particular, los costos industriales, no tiene mucha participación, están entre el 3 y el 4% en términos globales. Bueno, pero cuando uno mira el margen empresarial, no deja de pesar, es una cosa más. Y hay muchos otros ejemplos, ¿no? Cobramos muchos impuestos a la importación. Hay un teorema en economía que dice que un impuesto a la importación equivale a un impuesto a la exportación. Entonces, nos estamos dando un tiro en el pie. Y el costo de vida, ¿cuántas cosas tenemos, cuántas regulaciones tenemos que encarecen el costo de vida? El caso de la pasta de dientes, que tuve en estos días en las noticias, porque resulta que había una marca que tenía una pasta de dientes que generaba, no sé, alguna alergia o algo. ¿No? ¿Y por qué si voy a la feria, la pasta de dientes me sale menos de la mitad de lo que me sale en la farmacia? Bueno, porque hay regulaciones que no dejan que eso funcione bien. Y generan falta de competencia. Y la competencia es lo que genera baja de precios. Y el costo de vida, además, se pasa a los costos empresariales, porque cualquiera de ustedes que esté acá y que haya estado o esté en la dirección de una empresa, ¿qué hacen los empleados? No, devolverme el costo de vida, o sea, aumentarme con el IPC. Ese es el costo de vida, mire la canasta del IPC. Si yo tengo la pasta de dientes 3 veces más cara, los jabones, el tocador y no sé cuántas cosas más, evidentemente tengo que pagar más sueldo, tengo más costos. Entonces también el costo de vida impacta en el costo de las empresas y eso nunca, o es difícil observando que lo detecta, pero está ahí. Mercado laboral. Tenemos ahí también un problema con el mercado laboral, es un mercado, tenemos reglas de negociación que son de la década de los 40 del siglo pasado, vetustas, y desgraciadamente parece que no las vamos a cambiar mucho. Se necesitan dos cosas: flexibilidad, que atienda la realidad de las distintas empresas, como está ahí. No sé si llegan a leer ahí todos o no. Y después que las pautas nominales estén atadas a lo que proyecta el Banco Central. Eso último está bastante bien últimamente, pero lo primero no. Ahora resulta que los aumentos salariales van a ser por franjas de ingreso. No me importa si tu empresa anda muy bien o si está tecleando. Si tenés empleados de baja capacitación, eso es lo que te va a pasar, si son los de baja capacitación, porque ganan menos, le vas a tener que pagar más. Y si no puedes pagarle, y bueno, arreglate como puedas. Eso no es una buena señal. Esta lámina terminaba acá, pero estos días hubo varias noticias que me empezaron a preocupar sobre él, pero dábamos por sentado que es el clima de negocios. Tenemos que cuidar el clima de negocios, porque los inversores vienen si tienen reglas para invertir claras. Si me están cambiando las reglas de juego, y hemos tenido 2 o 3 ejemplos en el último mes complicados, ¿no? Uno es el de la pesca, donde hay un conflicto con paralización total, a pesar de que hay un convenio laboral escrito y firmado el año pasado. Es irracional que ese sector esté en el medio de una huelga. Eso es una mala señal, porque los convenios laborales son una regla de juego, por algo lo firmaron. Bueno, ahora parece que no son reglas de juego. Otra regla de juego que uno pensaba que ya estaban discutidas. Viene el ministro de Ganadería y dice: no, vamos a prohibir las exportaciones de ganado en pie porque tenemos una industria que tiene 1000 desocupados. Que además no tienen, los que saben de eso saben que esos 1000 desocupados no tienen nada que ver con que se esté exportando ganado en pie. Esos frigoríficos tienen otros problemas bastante concretos. Algunos de ellos tuvieron problemas con el destino, que les cerraron porque tenían problemas de calidad de lo que estaban vendiendo y les cerraron, no le compran. Entonces, eso por más que hagamos malabares no va a pasar. Además, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. En la pesca hoy, en la industria que procesa pescado, hay más de 3000 personas que están sin trabajo. O sea, me preocupo por 1000, pero no me preocupo por 3000. Y además la mayoría son jefas de hogar, porque ese es un trabajo que está enfocado en gente de baja capacitación y muchas mujeres trabajan en el fileteo, que creo que básicamente lo que se hace, y el envasador de pescado.
Entonces, estas reglas de juego no hacen bien que las estemos cambiando, porque el inversor dice, mañana me meto, hago la inversión y ¿qué va a pasar? Bien, o sea que ahí hay un cómo. Requiere modificaciones legales, requiere voluntad política, requiere también, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la economía política, ya no de la economía en sí, requiere audacia y coraje. Porque muchas veces estas cosas están ancladas en grupos que tienen su tajadita con una ventaja, que se las paga toda la sociedad. Entonces, tocar un interés para poder liberarla de la sociedad no es fácil, pero siempre debería primar el bien común, ¿no? Y no el bien particular, pero no siempre sucede. ¿Cómo hacemos para, ahora me voy a concentrar un poquito en la equidad, que también es pensar en el crecimiento? Porque como vimos, nos enseñaba Solow, el capital humano, la acumulación de capital humano ayuda a crecer. Como nosotros tenemos bajo crecimiento poblacional y además hemos fracasado en los últimos 40 años educando a nuestra población, tenemos un crecimiento del capital humano muy bajo y poco aporte al crecimiento. Y además, como las personas que lo logran educarse terminan trabajando en empleos mal remunerados o poco remunerados, no es que sean mal remunerados, porque son poco productivos, al no tener capital humano poderoso, trabajan en las cosas poco productivas y por lo tanto lo que le pueden pagar no es mucho. Entonces tenemos que mejorar eso. Y al hacerlo no solo crecemos más, también le vamos a dar la oportunidad a esas personas, llamémosle entre comillas, no, a mí no me gusta la expresión, pero es muy usada y todos me van a entender, llamémosle pobres. Bien, ¿cómo hacemos para encarar eso? Precisamos más años de educación. Somos un fracaso en el sistema educativo. Más del 40% de nuestros jóvenes no terminan la secundaria. Entonces, esto hay que encararlo. Y las personas que están en situación de pobreza, nuestros niños pobres, todos somos pobres cuando nacemos. Los niños pobres en realidad son niños que viven en familias pobres. No hay cómo sacar al niño de la pobreza si no le damos un empujón a la familia. Entonces, creo que ese es un concepto relevante. Hay gente que ha estudiado otros temas. Matías Brum, que es un colega mío, que ha estudiado bastante el tema de la pobreza, y yo voy a poner algunas cosas que él las viene diciendo ya hace unos años. Uno, bueno, tenemos que focalizarnos en los que precisan el empujón. ¿Qué hacemos para darles un empujón? Tienen dificultades, en su casa tienen dificultades. Bueno, pongámosle ahí escuelas, liceos de tiempo completo, son muy pocos en el país, para que se puedan educar. Porque esa es la única llave del desarrollo personal. Yo siempre me acuerdo, mi padre tenía el liceo terminado nomás y nos decía, de los 4 hijos varones, y nos decía, ustedes tienen que estudiar. Bueno, tanto nos dijo que estudiamos los 4. No sé si nos convenció o le gustaba, pero es importante eso, ¿no? Es lo que además después nos da autonomía como seres humanos, podemos elegir de alguna manera. Estos niños que nacen en familias pobres no tienen mucho para elegir. Y además, para empeorar la cosa, les están prometiendo un camino fácil, que está vinculado a actividades ilícitas, que ustedes conocen, no lo voy a mencionar acá, pero entonces tengamos que ir liceos, escuelas de 8 horas, 10 horas, que estén ahí aprendiendo lo que no pueden hacer en la casa. No podemos seguir con la escuelita de 4 horas, como dijiste, ¿no? En la mayor parte del país, hay una por acá cerca, creo, que además son 2 escuelas, se llama una manera de mañana, se llama una manera de tarde, la misma escuela, pero no le aporta demasiado, sobre todo a estas personas. También, lo que dice también Matías, y a mí me parece importante, tenemos que ayudar a los padres. La mayor parte de estos hogares son monoparentales, mujeres a cargo.
¿Cómo hace la mujer? Ya no le digo para formarse y conseguirse un buen trabajo. ¿Cómo hace para trabajar si solamente tiene un CAIF donde deja a su bebé 4 horas? Y mientras fue a trabajar y volvió, ya se le fueron 2 horas. Porque además viven en zonas relativamente alejadas de los centros de trabajo. Entonces, estos son como las dos caras de la misma moneda. Tenemos que conseguirle esas 8 horas a sus hijos para que los padres, sobre todo las madres, puedan salir a educarse, a formarse, lo que no hicieron, hay que facilitarles la vida, y además para que se puedan capacitar. Y con eso, la parte educativa al menos va a mejorar. También podemos dar subsidios, le damos subsidio a cada cosa en este país. Entonces, ¿por qué no subsidiar a esas personas? Hoy en día el INE hizo un trabajo muy importante estos años, cuyo mérito básicamente del instituto, pero el Iguaguay lo estuvo dirigiendo hasta marzo, y se hizo el indicador de pobreza multidimensional. Tiene 14 elementos. No es el indicador de pobreza del ingreso, que es un indicador, aunque el ingreso es muy pobre. ¿No? El otro va a las necesidades básicas que faltan. Y lo que falta, las personas pobres, y además se correlacionan, que tienen bajos ingresos, son las que tienen poca educación, que se concentran en los hogares monoparentales, que están en los cordones de nuestros centros urbanos, no tienen trabajo o son informales, y tienen muchos problemas de vivienda. Entonces la vivienda también es algo relevante. No se puede estudiar con un techo de chapa y un piso de tierra, muriéndome de frío en invierno, muriéndome de calor en verano. Tenemos que tratar, eso es lo que dicen los economistas que han estudiado, que por lo menos a estas personas ayudarlas a que tengan un hogar más digno desde el punto de vista de la vivencia. Entonces, hay que ir por ahí. Si no vamos para acá, vamos a seguir fracasando con total éxito, como venimos haciendo hasta ahora. Tercer elemento que les decía, la productividad de factores. Bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer el Estado que no vamos a hacer nunca los privados? Bueno, lo que se llama, o que se conoce comúnmente como los bienes públicos, la infraestructura. Nadie va a ser un puerto privado, le tendrían que dar la concesión, tenemos problemas con esas cosas los uruguayos en particular. Bueno, que los haga el Estado. Pero se pueden hacer en combinación con los privados, que los riesgos de construcción, por ejemplo, los asuma el privado. Por suerte, estas últimas décadas hemos trabajado, y ahí no hay mucha diferencia ideológica, por suerte, con distintos programas. Los contratos públicos-privados, los CREMAF, cada cual se adecua mejor a una determinada situación. Y yo creo que además tenemos que apelar más al mercado de valores. Porque a pesar de que tenemos los problemas que tenemos, los uruguayos, no todos, pero muchos uruguayos, tienen capacidad de ahorro. Y el ahorro se nos va. No financiamos los proyectos domésticos. ¿Por qué? Bueno, porque vamos al corredor de bolsa y el corredor de bolsa me dice, mirá, ¿por qué no invertís en la bolsa de Nueva York? Que ahí tenés este paquete. No tenemos un mercado desarrollado. Sin embargo, los emprendimientos que se han hecho en estas últimas décadas, que han sido muy buenos para la infraestructura, han funcionado bastante bien emitiéndose en el mercado privado, en el mercado de valores. Bueno, hay que aprovecharlo. El privado toma el riesgo de construir, sabemos que el Estado se pone a construir algo y después sale el doble de lo que habíamos planificado, ¿no? Tanto que hoy leí en el diario que el secretario de Presidencia estaba hablando con el AOS y le decía, che, hagan Casupá, pero que no pase como que lo plantea la ley. O sea, se la va a pedir. Bueno, entonces si vos se lo contratás a un privado, está en el contrato, lo tiene que hacer por la plata que ganar. Ahí no hay vuelta de hoja. Bien, y ahí, bueno, tenemos cuántas cosas para hacer. Más carreteras, más puertos, más telecomunicaciones, en energía, infraestructura vial, sistemas de transporte, y también en infraestructura educativa. ¿No? Se han utilizado estos métodos para construir infraestructura educativa, pero nos falta un poco. Bien, acá tenemos, no sé cuánto tiempo usé,
Casi, bueno, entonces, ahora sí me voy a pelear por acá va la cosa, esto es lo que nos enseña la teoría del crecimiento. Entonces, mi mensaje cuál es, tenemos que hacer foco en esto. Cualquiera de ustedes que tienen una actividad económica sabe que si uno no sabe hacer foco, termina no haciendo nada, o haciendo todo mal. Entonces, ¿qué implica hacer foco en esto? Mi recomendación, por lo menos como profesional de esto, y hay que no hacer foco en otras cosas. Y en una cosa, que ahí sí me va a mirar torcido, no hagan foco en el tipo de cambio. No hay que hacer foco en el tipo de cambio. ¿Por qué? Le voy a contar y termino con esto. Tres elementos fundamentales. El primero es un elemento técnico. Si una economía pequeña como la nuestra y abierta desde el punto de vista financiero, el Banco Central no puede controlar las tres grandes variables financieras que andan por ahí, que es la cantidad de dinero, la tasa de interés o el tipo de cambio. Solo puede controlar una. Tiene que elegir una, no hay dos. Tuvimos 15 años con los platitos chinos. Así no fue, la inflación entre 8 y 10, y después les muestro un gráfico con la apreciación del tipo de cambio real. O sea, esto es técnico. Esto como le podríamos pedir al doctor Guille que nos explicara técnicamente cómo funcionan las cosas que él trabajó. Alguien que sí, pero a mí me gustaría medir 2 metros, 1 metro, sí, pero no va para ahí. Eso. Están los genes, no te lo puedo cambiar. Bien, además de que para controlar la inflación lo mejor, hoy en día los países civilizados que tienen, utilizan la tasa de interés, entonces no usan el tipo de cambio, porque se golpean entre sí. Después, hay mucha teoría monetaria y mucha evidencia empírica. El Banco Central no puede controlar el famoso tipo de cambio real, no lo controla. Sería bárbaro si lo pudiera controlar. Pero no lo controla. La teoría y la evidencia empírica son muy contundentes en eso. Bueno, pero si no tenemos un tipo de cambio real alto, parece que la rentabilidad exportadora le va mal. No sé cómo hago para tocar la flechita esa que tengo ahí. No tengo usted. Pero tenés la computadora. Sí. Perdón. Tengo que tocar una flechita acá para no tener. ¿Ven esa gráfica? Ahí tenemos. El rojo es el tipo de cambio real. Lo tengo graficado desde 2005 hasta la fecha. Me faltó agregar, ayer se publicó el mes de junio, hasta mayo del 2025. Cayó a la mitad. El otro es el índice de volumen físico de las exportaciones de bienes. Como ustedes ven, salvo el gran problema que tuvimos con el COVID, que hubo un tema mundial, tiene un crecimiento, se duplicaron en el mismo periodo. Esto nos muestra que el tipo de cambio real y las exportaciones no tienen mucho que ver. En todo caso, si uno los analiza, es inverso. Yo voy a aplicar a métodos estadísticos, me da que el coeficiente de correlación es negativo y da arriba del punto 70. Tengo que salir de la flechita, perdón. Ya termino, aunque antes me corte el micrófono. Bien. El otro problema es que aprendimos cuando en las décadas de los 80 y los 90, cuando muchos de los países latinoamericanos hicimos planes de estabilización con la cambiaria, aprendimos que controlar el tipo de cambio tiene mucho riesgo. Todos los shocks externos que podemos recibir, somos economías pequeñas, vivimos en un mar, es como una nuez que anda navegando en un mar, y cuando controlamos el tipo de cambio después somos reacios a ajustarlo. Entonces, nada mejor que la flotación cambiaria. También hay bastante evidencia empírica de eso, teórica. Bueno, lo dejo por acá, tenía alguna cosita más. Muchas gracias por escuchar. Queridos amigos, estamos en el margen del límite de tiempo que nos imponemos para la reunión.
vamos a permitir 2 preguntas breves, porque seguramente lo que tenemos que hacer es volver a invitar al economista José Nicandro para que